Bienvenidos a un video más para aprender a usar Stata. Si recordarán, este icono acá nos da acceso al do file. Previamente yo ya he hecho un do file, el cual me servirá para mostrar este pequeño tutorial. Comenzamos con los comandos que vimos en el video anterior, clear. Recuerden que es para limpiar las bases en caso de que hayan algunas bases existentes. Lo voy a hacer de esta forma, es decir, tengo abierta la ventana del do file aquí en la parte superior. Aquí se alcanzan a ver algo los resultados para que vayamos viendo tanto el do file como los resultados al mismo tiempo. El siguiente comando es setmem, que es para expandir la memoria y así poder cargar más bases de datos. El siguiente comando es el que me va a fijar el directorio. Eh, Basta con que busquen la carpeta donde tienen guardados sus archivos y la copien aquí entre comillas después del comando cd. El siguiente comando que vamos a ver es el comando use. Voy a correr este que no ha corrido todavía. El siguiente comando que vamos a utilizar es el comando use. Si se dan cuenta, aquí alcanzamos a percatarnos de los resultados. El siguiente comando es como les decía, el comando use. Use ejemplo 3, DTA. Es una base de datos que tengo como ejemplo. Entonces, ¿cómo renombramos las variables? Si nos damos cuenta hay unas variables que están especificadas en números, yo previamente ya sé cuáles son. Basta con colocar el comando rename, el nombre de la variable que tenemos aquí al lado izquierdo, y le colocamos finalmente el nombre que queremos. Por ejemplo, en este caso, si yo le doy este comando, rename, la variable 3001 la va a cambiar por entrevista 1968. Y así puedo hacer con todas las demás variables que encuentro aquí en la lista. Entonces las puedo seleccionar todas. Recuerden, no voy a seleccionar la primera puesto que ya corrí ese comando. Y de esa manera todas las variables me las va a cambiar por las variables que yo quiero nombrar. Ahora, al lado derecho de cada variable hay algo que se llama label, que es, por decirlo así, una pequeña definición de la variable. Por ejemplo, en este caso que dice sexo, si se dan cuenta todos los nombres están en inglés. Si yo quisiera pasar esos nombres a español o incluso si quisiera nombrarlos a mi manera, basta que con que coloquen label variable, por ejemplo en este caso horas, y entre comillas colocan el nombre que ustedes quieran. Voy a correr todo esto y van a ver cómo toda esa serie de definiciones que están en inglés van a pasar al español. Entonces estoy corriendo todos los comandos, voy un poco despacio para no pasarme. Hasta aquí, perfecto. Y entonces estas definiciones que están en inglés van a pasar a español. O pues el nombre que yo quiera darles. Muy bien. Vamos a seguir bajando. Esto se demora un poco por lo que se graba en alta calidad y el computador tiende a ponerse lento. Bien. Lo siguiente. Lo siguiente es una dummy para la variable categórica sexo. La variable sexo está definida como hombre-mujer, es decir, es una variable. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en el caso aquí donde está el icono del do file, a la derecha está el editor y a la derecha del editor está el browser, que es como ver las variables. Si se dan cuenta, la variable sexo es una variable de color azul, que si bien es reconocida por Stata, nos dice que es una variable categórica, es decir, no es una variable que tenga un formato numérico. Para yo volver esa variable a un formato numérico, utilizo el siguiente comando, que es el que les muestro a continuación. Tabulate sexo, me va a hacer una gráfica del sexo y adicionalmente coma le va a decir que genere una dummy 1. Esta dummy 1 va a tener el número 1 si se trata de un hombre y el número 2 si se trata de el número 0, perdón, si se trata de una mujer. Ahora, ¿qué voy a hacer? Como ya tengo una variable dummy para sexo, la variable que originalmente era sexo y que era una variable de color azul como les mostré, la voy a borrar
Para eso utilizo el comando drop. Entonces la variable que estaba aquí, que se llamaba sexo, se va a borrar en un minuto. Listo. Una vez se ha borrado esta variable, a la variable 1 le coloco hombre. Y ya tengo una variable dummy para hombre. Entonces, aquí ya vemos cómo se borró la variable sexo. Entonces, a esta rename dummy1 como hombre. Entonces, sencillamente la dummy1 que generé la vez pasada y le va a cambiar la definición, el sello, el label con el nombre de hombre igual a 1. Si nos damos cuenta, en la parte final está generada esa variable que se llama hombre y que si en realidad es hombre, va a ser igual a 1. Si no es hombre, va a ser igual a 0. Se puede hacer, más adelante les muestro un ejemplo nuevamente para que aprendamos a hacerlos. Algunas estadísticas descriptivas, ya habíamos visto algunos comandos de estos en el primer video, pero volvámonos a repasar. El comando sum, que es la abreviación de summarize, para ver las características principales de la variable educación. El comando tabulate, que es usado para ya tener, digamos, un detalle de esta variable que se llama educación. Aquí vemos, por ejemplo, el comando SumEducation. Me dice que hay 4081 observaciones con una media, una desviación estándar, un mínimo y un máximo. El comando tabulate me va a hacer una tabla con los principales resultados de la variable educación. Se los voy a mostrar acá atrás. Y básicamente lo que me dice es que el nivel educativo puede ir de 1 a 17, la frecuencia, es decir, con un año de educación hay 7 personas, con 2 años hay 20 personas, así, cuánto representa esto en porcentaje y la frecuencia acumulada. Otro comando que nos puede servir es el comando list. Por ejemplo, si yo quiero ver solamente la variable edad y horas, pero en las observaciones 20 a 30. Utilizo coma clean para que las pueda ver en caso de que haya algunas fracciones o algo o demás, las pueda ver, como el nombre indica, limpias. Entonces corremos este comando y aquí vemos, por ejemplo, cómo me hace una lista del tanto la variable edad como horas de las observaciones 20 a 30. Otro comando útil es, por ejemplo, reemplazar la variable educación con missing values. Hay encuestas, por ejemplo, en los que se puede colocar el número 99 si no hay respuesta, o se puede colocar el número 0. Por ejemplo, una persona que tenga edad 0 le podría ser uno pensar que la encuesta puede estar, ese dato puede estar mal colocado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle el comando replace, que es reemplace la educación con un vacío, es decir, póngale vacío, se coloca espacio, punto. Si la educación es igual a 0, aquí hay que colocar doble igual, o este es el símbolo para colocar o si educación es igual a 99, es decir, si la educación es 0 o 99, sencillamente a ese asignele un valor vacío. Vamos a correr ese comando. Yo previamente ya he modificado la base de datos, entonces es posible que este comando ya lo haya corrido. Miremos a ver. Entonces nos dice que acaba de ejecutar el comando y que no hubo ningún cambio real. En la base original sí había cambios reales, alrededor de 200 cambios. Eh, pero bueno, básicamente lo que quería era mostrarles el comando. Por ejemplo, si hago ahora el comando sum, pero ya de educación y edad, vemos como en educación efectivamente varios valores se borraron, mientras que en edad el número de observaciones sigue como el inicial. Quiere decir que hay aproximadamente unas 200 observaciones fueron borradas, ya que o bien eran educación 0 o bien eran educación 99. También existe un comando para generar variables. Esto se hace mediante el comando gen, que es la abreviación del comando generar. En este caso va a generar una variable que se llama el log ingreso, que va a ser igual al logaritmo natural entre paréntesis del ingreso. Ese es el comando, por decirlo así, o la abreviación para colocar el logaritmo.
Si se dan cuenta, aquí al final me hizo la variable log ingreso y me dijo que en esta operación 498 observaciones se perdieron, seguramente porque tenían un ingreso de cero, y recuerden pues que no es posible obtener el logaritmo natural de cero. Ahora, para generar variables más complejas se suele utilizar el comando egen. Por ejemplo, en este caso quiero generar una variable que se llame media ingreso, va a ser igual al min, que significa promedio del ingreso. Entonces una variable, más adelante vamos a ver en qué casos es necesario a cada observación restarle su media. En este caso genera la variable, por allá abajo seguramente la generó. Si le doy sum ingreso, lo que voy a ver, sum ingreso, lo que voy a ver es el promedio del ingreso. Muy bien. Entonces me generó una variable 4081 observaciones seguramente con este valor. Para eso se utiliza el comando egen. Ahora, vamos a hacer una nueva, por decirlo así, recategorización de la variable educación. Para eso se utiliza el comando recode. Entonces lo que voy a hacer es recode education. Si es de 1 a 5 años, lo voy a llamar 1. Si es de 6 a 11 años, lo voy a llamar 2. Y si es de 12 a 17 años, lo voy a llamar 3, y genéreme en este proceso una variable que se llama educat, de, por decirlo así, categorías de la educación. Entonces ahora voy a tener no solo la variable educación que viene en años, sino también una categoría 1, 2 y 3. Entonces vamos a correr este comando. Una vez corremos este comando, vamos a ver cómo se muestran las distintas categorías, y a cada categoría yo le podría poner un nombre. Entonces veamos el comando tabulate de esta nueva variable. Entonces una vez yo le doy tabulate, entonces tengo acá mis tres categorías 1, 2, 3 con su respectiva frecuencia y porcentaje. ¿Qué puedo hacer yo? Ahora le voy a decir vuelve y tabúlela y genéreme una dummy 2. Esta dummy 2, como son tres categorías, va a generar tres dummy 2, por decirlo así. Vamos a ir acá al final y si se dan cuenta generó dummy 2 1, dummy 2 2 y dummy 2 3. Y cada una de esas las voy a llamar de distintas maneras. Entonces le voy a decir que por ejemplo la primera categoría sea primaria, la segunda sea bachillerato y la tercera sea universidad. Entonces ya me va a renombrar esa dummy 2 que generé. Y si vemos esto en la base de datos, lo que va a suceder, ya les muestro, lo que va a suceder es que ahora tengo variables dummy para cada una de las categorías de educación. Aquí está educación, la variable educación con todos sus años. Voy a ir al final de la tabla donde seguramente estará la variable dummy y va a quedar de esta forma. Va a quedar de esta forma. Entonces el primer individuo tiene un 1 en bachillerato, el segundo individuo tiene un 1 en universidad, quiere decir que tiene determinados años de educación, de 12 a 17 si no estoy mal y así. Entonces si se dan cuenta ya tengo variables dummy para las categorías de educación. Voy a cerrar esto para poder seguir con el do file. Si no lo cierro no puedo seguir con el do file. Una vez ya hemos mostrado cómo se hacen estas variables dummy, yo podría guardar esta base de datos tal cual como la he modificado. Una forma es guardar el do file como ya lo hemos visto, y otra forma es guardar la base de datos. Aquí tengo un asterisco porque no quiero correr este comando, pero basta con quitarle el asterisco. Colocan save ejercicio 3, por ejemplo, .dta, replace, en caso de que en el directorio haya algún archivo que se llame ejercicio 3. Lo que vamos a hacer con ese comando replace es reemplazar. Considero que por ahora no es más. Inicialmente vamos a ver estos comandos, por supuesto que faltan muchos más para poder arreglar las bases de datos, pero a su debido tiempo los iremos viendo. Como es costumbre, los dejo con los comandos que utilizamos en este video para que los vayan aprendiendo, y también los invito a que cada vez participen en los procesos pedagógicos que da la universidad, eh, y que estos videos sirvan como motivación, ya que seguramente más adelante habrá que actualizarlos, y no solo eso, sino que además también hay muchos otros programas estadísticos sobre los cuales sería muy interesante contar con su ayuda para poder enseñar a otras personas. Muchas gracias.